Debemos estar contentos. Cristo está vivo, ¿cuántos lo creen? Pónganse de pie ahí, vamos a abrir nuestras Biblias. Súbeme un poquito más el volumen. Aleluya. Poquito más, poquito más. Aleluya. Aquí arriba, aquí arriba. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, papá. Conociendo los tiempos y las temporadas. Vamos a ir nuestra Biblia en primera de Juan, capítulo 4. Ya mi hermano oró. El Señor esta semana nos ha ministrado a todos. ¿Cuántos lo creen? ¿Están acá, hermanos? A veces Dios quiere ministrarnos de una manera diferente y nosotros tenemos que hacernos guiar por Él. Y Dios es bueno, ¿sí o no? Aleluya. ¿Se escucha bien ahí, hermanos? Subimos un poquito aquí. Ok, subirlo un poquito más allá entonces. Aleluya. 4, primera de Juan, conociendo los tiempos y las temporadas. Hoy vivimos en un tiempo muy crítico y un tiempo glorioso para la iglesia. El Señor dijo, cuando veis todas estas cosas, no te asustes, mejor componte, erguíos, prepárate, porque mi redención está ¿qué? Cerca. Ya no es tiempo para estar jugando, como dijo el siervo anoche, a la iglesia, ni estar pidiendo dirección. Yo no sé para qué. Es tiempo para arreglarnos cada uno de nosotros. Ya lo tienen, primera de Juan capítulo 4. Ya lo tienen, hermanos. Ok, vamos a leer desde el verso 1. Hace rato cuando iba a empezar la alabanza me vino como una alergia. Siempre me viene alergia esos tiempos cuando está haciendo frío y calor. Amados, no creéis a todo espíritu. Juan se refería a la iglesia, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo aquel espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús vino en carne? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, ¿dónde estamos? Que viene, ya me he perdido aquí. ¿En qué capítulo? En versículo 4 estamos, ¿no? 3. Que viene el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene, mira, Juan hace 2000 años atrás, y que ahora está ya en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros, ¿cuántos son de Dios? Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios, mire lo que dice acá, no nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que el que no te oye no es de Dios. Por eso dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pueden tomar asiento, ya oramos. Le damos gracias a Dios. Oren por mi hermano Elfo. Oremos también por Israel.
Estamos viviendo tiempos difíciles donde el mundo está al revés. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y esa palabra no es para el mundo, es para la iglesia, para que la iglesia se prepare. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Si tu luz, quiero que pongan atención, si esa luz que tú tienes no la pones en práctica afuera, de nada te sirve. No la puedes meter debajo de un almud que alumbre vuestra luz afuera. Y es lo que la iglesia se ha olvidado, por eso el mundo está como está. Aunque las tinieblas aumenten, dice que la gloria de Dios se va a manifestar más grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora en San Juan capítulo 14, vamos a ir a San Juan 14. Vamos a dejar ahí una brechita ahí para poder entender. San Juan 14 dice así, este texto quizás ya lo han predicado 1000 veces. Y Jesús dijo, San Juan 14:3, en el verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. Ahora él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, pero voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, Jesús le dijo, necesito irme. Os prepararé un lugar. Jesús va a preparar un lugar para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y aquí está, hay una coma, y vendré, dijo el Señor. O sea que Jesús va a regresar. Otra vez yo os tomaré a vosotros, tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Están acá, hermanos? Y si me fueres a preparar un lugar, vendré a vosotros, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? Vosotros también estéis. Escúchenme, una de las cosas, quiero que pongan atención, el diablo no va a impedir que la iglesia se vaya en arrebatamiento, pero el diablo va a impedir que muchos se queden. Por eso están levantando muchas cosas raras y necesitamos entender los tiempos de estos últimos tiempos que se está viviendo. ¿Qué significa esto? Significa el propósito de la profecía revelada para el futuro, para que podamos prepararnos para lo que está por venir. Jesús dijo, estad preparados siempre. Cuando tenemos el conocimiento previo, nos preparamos con rapidez y obedecemos lo que Dios nos ha revelado, por ejemplo, en la palabra de Dios. Todo lo que está escrito desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es una réplica. Los profetas hablaron en otros tiempos, lo que dice Hebreos, hablaron en otros tiempos a vuestros padres. Pero hoy Dios nos está hablando por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y cómo Dios nos va a hablar a nosotros si no es a través de la revelación de su palabra, a través de su Espíritu, y también a través de la revelación de la profecía, por la palabra escrita y la voz del Espíritu Santo que nos guía y para toda verdad? Ahora Jesús viene pronto, Él ha prometido, Él ha dicho yo me voy a ir. En Hechos capítulo 1 habló acerca de eso, que Él iba a irse, incluso les dio una orden a los discípulos. Vayan al aposento, no se muevan de ahí hasta que sean investidos. ¿Qué quiere decir? En Joel capítulo 2:28, Joel 2700 años antes de Cristo, él profetizó acerca de la venida del Espíritu Santo. ¿Dónde se cumplió? En Hechos capítulo 2. Y los del aposento alto, Pablo dice que habían 500 personas, pero de las 500 se fueron, algunos se empezaron a
a desanimar y se fueron. Y quedaron 120. No estaban gritando ni haciendo alboroto, ellos estaban sentaditos así como ustedes están. ¿Cuál fue lo que vio Dios? Su obediencia. ¿Sabes qué ve Dios en ti? Tu obediencia. Por eso Él dice, yo no quiero sacrificios, sino quiero ¿qué? Obediencia. Habían 120 sentaditos ahí, hasta la madre de Jesús. De repente vino como un estruendo y dice que llenó a todos. Y todos empezaron a hablar en diferentes idiomas. El Espíritu les daba para que hablasen maravillas de Dios en sus idiomas. Habían pardos, medos, elamitas y todo eso. Por ejemplo, vemos aquí a Juan. Si prestamos atención a la palabra de Dios, sabemos que esto es cierto porque creemos en las Escrituras. ¿Cuántos creen en las Escrituras, en la revelación del Espíritu Santo? Pablo dice que este es un misterio, quiero que pongan atención, que estaba oculto. Por eso muchos anhelaron lo que estamos viendo nosotros. Y se lo fue a revelar a los gentiles, a la iglesia. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad. Entonces, ¿cómo vamos a saber que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad? Tenemos que aprender a entender las Escrituras y el único que puede abrir nuestro entendimiento es el Espíritu Santo. El Señor envió su Espíritu para que Él nos guiara, para que convenciera al mundo de pecado y para que a nosotros nos guiara. Ahora nosotros esperamos su regreso. ¿Cuántos esperan el regreso del Señor? ¿Ah? En 2 Tesalonicenses, Pablo dice que no nos hagamos engañar ni por carta, ni por espíritu, ni por letra, con respecto, aquí le estoy hablando a la iglesia, a la reunión que tenemos con Él. Porque hay un espíritu de iniquidad que se mueve en el mundo. Y Juan confirmó esa palabra del espíritu del anticristo. Todo lo que se antepone a Dios es anticristo. Y ese espíritu se está moviendo y se ha movido desde hace 2000 años. Solo hay algo que lo detiene, dice Pablo, que es la iglesia. Mientras la iglesia está acá, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu. La iglesia no es este local, la iglesia eres tú, soy yo. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, oye, no vayas a contristar al Espíritu, con el cual fuiste sellado para vuestra, ¿qué? Redención. Ahora el mundo no tiene esta clase de conocimiento espiritual previo, por eso hay gran necesidad de la profecía hoy en día para mantener informados por todos los ámbitos de la sociedad. La sociedad está perdida. La iglesia, la familia, gobierno, negocio, educación, ciencia, más. Ahora, mucha gente, muchos predicadores están negando, rechazando hoy al Espíritu Santo. Yo he escuchado doctrinas de iglesias que hablan Jesús, solo Jesús. Otros hablan solo del Padre. Y otros a Jesús lo toman como si fuera un profeta, fuera un maestro, pero no lo reconocen como Señor y Salvador. Ahora nosotros a través del Espíritu podemos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Está acá? Si no es el Espíritu Santo, ¿cómo vas a conocer a Jesús? Pablo tuvo un problema con los Gálatas. Los Gálatas empezaron bien en el espíritu, Pablo les dio buena enseñanza, pero había un grupo de los nicolaitas que se infiltraron, eran falsos maestros que perturbaron a la iglesia. Y Pablo les dijo, oye, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes enseñándoles? ¿Quién los fascinó o quién los embrujó?
¿Recibiste la salvación por medio de la ley o por medio de la gracia que es en Cristo Jesús? O por medio de la fe. Tan necios sois que habéis empezado en el Espíritu y estás terminando en la carne. Pablo se enojó con los Gálatas. Y si un ángel viene, él dijo, si un ángel viene y les habla de un evangelio que no es, de otro Jesús que no es Jesús. Entonces Pablo les dijo, ese que habla en un Jesús que no es Jesús, recibe maldición. O aún un ángel, dijo Pablo, si viene y se habla de otro evangelio del que no es de Jesús, sea maldito. Pablo tenía mucho cuidado con la iglesia de Gálatas. La iglesia de Gálatas empezó, Pablo los dejó, les enseñó, los educó, los instruyó y ellos se infiltraron, falsos maestros que estaban perturbando y apartando de la verdad. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. El diablo es sutil, no es tonto. Una vez había una puerta abierta así y una serpiente se metió a una casa y dijeron, ¿cómo se metió? Se vio una pequeña. Es que el diablo sigilosamente se mete en tu casa. ¿Y qué trae? Un espíritu de error, un espíritu de confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cuando tú tienes al Espíritu Santo no te va a engañar nadie. Pero si no tienes al Espíritu Santo y no dejas que el Espíritu Santo te guíe, vas a ser engañado. Y Jesús dijo que van a ser muchos engañados. Ahora, no es posible conocer la voluntad de Dios para el ahora sin el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo se está moviendo de una manera increíble. A los que quieren. El Espíritu está dispuesto. Por eso a veces nosotros podemos adorar aquí, empezar a alabar a Dios y la gente dice, ay, lo mismo está repitiendo. Es que tienes que dejar que el Espíritu Santo te ministre. No somos nosotros. Nosotros solamente somos un instrumento. El único que se lleva toda la gloria es el Espíritu Santo. Y el Señor empieza a ministrarte, a liberarte, a sanarte a través de su Espíritu Santo. Y cuando Dios está ministrando, con una sola alabanza podemos estar toda la noche. Tenemos que entender cómo Dios quiere ministrar al pueblo, porque sabemos que después de un ayuno que las hermanas han hecho, ¿cree que el diablo se va a quedar feliz? Algunos hasta los enferma para que no vengan. Una hermana que vamos a hacer ayuno, ya se enfermaba ya, automáticamente puchaba el botón. ¿Ah? Ahora podemos conocer la voluntad general del Señor a través de su palabra escrita. Pero muchas veces no podemos entender las escrituras proféticas que encajan exactamente en el ahora. Por eso en San Juan 14, 26, vamos a ir a San Juan 14, 26, mira lo que dijo el Señor. Mas el Consolador, el Espíritu, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre ¿qué? Enviará a quién? En mi nombre. No estaba hablando aquí el Señor a la gente, al pueblo, sino estaba hablando a los discípulos. Él nos va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús estuvo 3 años con ellos. Jesús hablaba en parábolas en el monte de los olivos de un mensajote, el mejor mensaje del Señor Jesús. Habló de las bienaventuranzas. Y muchos de sus discípulos decían, ¿y tú por qué les hablas por medio de parábolas? Para abrirle los ojos. Y a nosotros, ¿por qué nos explicas? El Señor le dijo, yo les explico, para ustedes es el reino de los cielos. Aquí de nada serviría venir a hacer un show si no está la presencia de Dios. Y la gente que viene aquí, los predicadores, vienen a predicar con libertad aquí, porque ya el terreno ya el Señor lo prepara.
A mí me han dicho, en la iglesia suya no tengo ningún problema de predicar con libertad, me siento como en casa. He llegado a lugares donde realmente he querido salir corriendo, dicen los predicadores. Porque la gente está seca, indiferente y no le interesa, no le importa la presencia de Dios. Para mí es mejor la presencia de Dios. Y donde 2 o 3 están que se meten, ahí está la presencia de Dios. Cuando ya tú pierdes ese anhelo, estás en la luna ahí. Tienes que dejar que la presencia de Dios te ministre. Cierra tus ojos y olvídate de lo que pasa. Cuando ya no dejas que la presencia de Dios se mueva en ti. Porque tal vez lo has apagado, lo has contristado, no sé. Juan 16:4. Y el Señor les dio una advertencia a los discípulos. Eso no lo os dije al principio porque yo estaba con vosotros. Más os he dicho estas cosas para que cuando llegue a la hora os acordéis que ya los había dicho. O sea que el Señor en esos 3 años y medio instruyó a los discípulos. Pero ahora voy al que me envió, ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El Señor dijo tristeza ha llenado en su corazón. Pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, que el Consolador no vendrá, o no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Ahora el que nos guía a nosotros es el Espíritu Santo. El que te hace cantar es el Espíritu Santo, no son tus emociones. Ay, hoy no siento cantar y te pones ahí rebelde, no que voy a alabar. ¿Y quién te va a poder alabar ni te van a abrir la boca así? Es el Espíritu Santo. Y cuando tú adoras al Espíritu Santo, como predicó mi hermana, cuando tú te metes en la presencia de Dios, ahí recibes bendición. Y el Espíritu Santo está listo para avivar los dones. Pero ¿quién va a ser el que va a alabar a Dios? Tú. Venimos cansados, a veces venimos enfermos. Ahora yo estoy enfermo, hermano, así que no vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva. A mí me va a decir, Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué problema tienes? Ahora nosotros somos los que llevamos la presencia de Dios. Una vez David puso sobre unos bueyes el arca y Dios le dio instrucciones. Quiero que pongan atención en esta palabra. Dios le dio instrucciones a David. Quiero que los levitas lleven el arca. Los levitas eran hombres consagrados a Dios, eran profetas. Ellos no tenían herencia. Cuando un levita llegaba a la casa de una persona, la persona tenía el derecho de darle donde hospedarse, pagarle sus alimentos, porque el Señor les dijo, ustedes no tienen herencia aquí, ustedes son los que van a estar trayendo la presencia de Dios. Ellos buscaban la presencia de Dios y le dijo a David, vas a llevar el arca, que van a llevar, entre 4 llevaban el arca, y el arca estaba donde estaba el maná, estaba los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón, ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando David se puso a poner en un buey o en 2 bueyes, se movió así, y a propósito Dios lo movió. Y había un tal Usa, que fue a ayudar y tocó el arca y cayó muerto. Porque no estaba consagrado. ¿Saca, hermanos? Pero hoy no necesitamos esa arca, nosotros tenemos la presencia de Dios. Donde tú vayas, está el Señor contigo. Ay, voy a ir a la iglesia a sentir la presencia, y en tu casa no sientes la presencia de Dios. Los verdaderos adoradores van a adorar en todo lugar. ¿Y sabes dónde te ministra bien el Señor? Cuando estás solo ahí. Tranquilo. No necesitas ni gritar ni nada. Te sientas, hablas con Él
y Él te ministra. Ahora los discípulos sintieron tristeza. En el verso 6, antes porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor iba a enviar. Cuando Él venga, mira lo que dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe Satanás que gobernaba el mundo, de ese mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, quiero que ponga atención en esta palabra, cuando venga el Espíritu de verdad, Jesús fue específico, porque estamos viviendo en un mundo espiritual y en un mundo natural. Él, el Espíritu Santo, guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, el Espíritu Santo no viene a hacer lo que le da la gana. El Espíritu Santo se sujeta a Jesús, se sujeta al Padre. Y todo lo que Jesús le da al Espíritu Santo habla. Una vez un hermano se convirtió saliendo de la cárcel, hasta me hizo asustar. Vino, estaba yo en una iglesia pequeña, el Señor me envió, ahí estamos trabajando, y se bautizó. ¿Sabe qué pasó? Se iba a las noches a desafiar al diablo. Y decía, hermano, yo quiero que me dé poder Dios. ¿Para qué? Para mochar la cabeza a todos los policías. Ese no era el Espíritu de Dios. Tú tienes que discernir cuando Dios te habla. Dios nunca te va a llamar Moncho. Dios te va a llamar por tu nombre. Y Él conoce tu nombre. ¿Está acá? Dios no se mueve en la oscuridad, Dios se mueve en la luz. ¿Ah? Hasta que el muchacho no quiso sujetarse y dice que él escuchó una voz que le dijo, deja a tu mujer, y la dejó a su mujer, una muchacha que tenía 2 niños, y se agarró una jovencita de esas loquitas y se la llevó al río y la bautizó él, y él dijo que tuvo una visión. Entonces él estaba torcido, se estaba haciéndole guiar por un espíritu de mentira. ¿Cuántos se hacen guiar por el Espíritu de Dios? ¿Ah? Si no te guía el Espíritu Santo, entonces ¿quién te va a guiar? Ahora el Señor dijo, Él me va a glorificar. Por eso cada vez que venimos aquí le glorificamos al Señor Jesús. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Debemos tomar en cuenta que si no recibimos la revelación de Dios, no entenderemos la profecía. Ahora, la profecía, este libro de 66 cartuchos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dice la Biblia que toda la Biblia fue inspirada por Dios, 2 Timoteo 3, útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena ¿qué? Ahora Pablo dice que tenemos que guardar irreprensible nuestro cuerpo, alma y espíritu para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el cuerpo? Si el cuerpo se va a ir al polvo, porque nosotros somos el templo. Y el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo. Eso es lo que habla en 1 Corintios capítulo 15, que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora, si nosotros como cristianos comprendiéramos verdaderamente la época en que vivimos hoy, no nos desanimaríamos ni nos distraeríamos con actividades en que no tienen valor espiritual real. Hoy la iglesia está afanada.
Cuando tú andas afanada, estás como Marta. Llegó Jesús a su casa y Marta andaba de arriba para abajo. Y todavía se atrevió a decirle al Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana no me ayuda? El Señor le dijo, Marta, estás afanada y turbada. ¿Cuánta gente turbada hay? Mas María ha escogido el mejor lugar. Y María se sentaba a los pies de Jesús a escucharlo a él. Cuando tú vengas a la iglesia, te quita toda turbación. Deja que el Espíritu Santo te ministre, te hable. Despójate de todo. Por eso le digo a los hermanos cuando pasan aquí, oye, despójense, algunos de mala gana, pero por lo menos, bueno, si hacen caso o no hacen caso, problema de ellos. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que nos despojemos? Porque venimos a veces cargados del mundo. Y el Señor, ¿cómo te va a llenar? Te voy a dar una muestra. Si esta botella aquí está porque se ha tomado un poco. Para que el Señor te vuelva a llenar, tiene que vaciarse. Si no, y si tienes la tapa aquí, ¿cómo el Señor te va a llenar? Ese es el problema de estos últimos tiempos. Hay afán. Y el Señor dijo, no te afanéis por el día de mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Porque el mundo se afana de eso. ¿Qué va a vestirse? ¿Qué las modas? Yo quiero tener vestido. Hay mujeres que son pues un poquito rellenas y ven una delgada, así con un vestido. Mañana me compro ese vestido. ¿Cómo le va a entrar ese vestido si no es su talla? No tiene la figura. ¿Ah? Tú tienes que valorar lo espiritual. Prepararte para irte con el Señor. Hay un evento, hermano, van a tener un evento de mujeres, un retiro, y las que más necesitan no vienen. Hay un evento de caballeros, no, problema es tuyo. Aquí como 4, 5, 6, aquí reciben los 6 la bendición que Dios tiene. Y Dios tiene un día especial para las mujeres, un día especial para los jóvenes, un día especial para los caballeros. Y por eso traemos predicadores, para que por lo menos te abran el entendimiento. Ahora, cuando las personas no tienen el valor espiritual real y que nunca fueron llamados a realizar lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Ahora, no es la voluntad de Dios que andemos a tientas. El Señor dice, el mundo está en tinieblas, caminan porque el mundo está en tinieblas, pero vosotros no sois hijos de las tinieblas, sois hijos de luz. Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino. La palabra nos va a guiar por dónde vamos a caminar. Esta es la mejor guía para cada uno de nosotros. El Señor quiere tu vida integral, no quiere una sola parte de ti, y eso nos hemos equivocado. Vamos a ir a la iglesia, y aquí sí sentimos la presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, aquí el Señor por su misericordia nos ministra. Pero Dios te ministra para que tú envíes y lleves esa bendición a tu casa. Para que tú aprendas a recibir el vino en odres nuevos. ¿Cuántos lo creen? Ahora la palabra rema es una revelación para hoy. La profecía es una palabra que nos va a hablar acerca del futuro a través de su Espíritu Santo. Pero todo tiene que ir basado en la palabra de Dios. Ahora los ministerios de los profetas y los apóstoles, la revelación de la profecía, hay dos tipos de unción del Espíritu Santo, que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento preparan el camino para la primera venida de Jesús.
hablaron acerca de Cristo, que Él iba a venir, que el Mesías iba a venir, y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahora el Señor está usando la profecía, está usando la palabra para prepararnos para su segunda venida, su arrebatamiento. La iglesia está a punto de ser levantada. Una vez que la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo, nos vamos, y el Espíritu Santo no se va a mover como ahora, se va a mover como en el Antiguo Testamento, sobre personas. Hoy tenemos la presencia de Dios. Hoy tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra, tienes ángeles, tienes la sangre de Cristo y tienes ángeles que te guardan todos los días. Porque dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si vamos a Efesios capítulo 3. Efesios 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a ir del verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora Pablo fue llamado apóstol a los gentiles. Mira lo que dice, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que fue dada con vosotros, que por revelación me fue dada y declarado el misterio. Pablo habla de un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Por qué Pablo hablaba del misterio de Cristo? Él fue llevado al tercer cielo. Él vio al tercer paraíso. El primer paraíso estaba por Irak, donde los padres ahí estaban. Fueron expulsados. El segundo paraíso lo vemos en el seno de Abraham. ¿Por qué te estoy explicando? Para que entendamos. Ahora el tercer paraíso está en el tercer cielo. Todas las personas que mueren van a ese lugar. Y un día van a regresar de allá a recoger sus cuerpos. Todos los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Está acá. Es un lugar de descanso, no quiere decir que están durmiendo, están más vivos que nosotros. Están esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación más grande que va a haber? Va a ser el arrebatamiento. Y Pablo conoció ese misterio que fue revelado cuando él estuvo allá. A Pablo lo apedrearon, lo mataron y cuando murió lo llevó el Señor allá y después le dijo, Pablo, tienes que regresar todavía porque no se ha cumplido el ciclo de vida que tienes. ¿Sabes que Dios tiene un ciclo de vida para cada uno de nosotros? Y algunos se adelantan. ¿Sabes por qué se adelantan? Porque se apartan de Dios. Ahora dice Pablo, porque en revelación me fue declarado el misterio. Mire, un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. ¿Sabes quiénes son los santos? Nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra santos? Separado. Santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, por medio de ¿quién? Del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder.
A mí que soy el menos y el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora dice en el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso, confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo hablaba de este misterio, ese misterio que estaba escondido, que ha sido revelado a la iglesia. Ahora quiero explicarle estas dos cosas, porque muchos confunden la iglesia con Israel. Israel como nación va a ser juzgada por Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Por eso Jesús dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y él habló el Dios de Abraham, porque Abraham está vivo, de Isaac y de Jacob. Hello. Como nación, tienen leyes, es una nación, son judíos, pero la iglesia no solo está compuesta por judíos, sino por gentiles. Estaba escuchando una información acerca de Irán. En Irán hay más de 3 millones de personas que se han convertido a Cristo, porque están hastiados de todo lo que está pasando. Ya ellos mismos quieren que derroquen esos demonios. Gente que está dando su vida, jovencitas que las están matando por sacarse el velo y desafiar a los terruquines. Y Dios está manifestándose en él. Están teniendo visiones. Y de ahí el Señor va a sacar parte de la iglesia. Porque la iglesia no es una nación, la iglesia es un cuerpo. Y no es un cuerpo místico. Todos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Aquí no hay solo mexicanos, hay salvadoreños, hay colombianos, hay bolivianos, hay de todo. Y todos formamos un cuerpo de Cristo. Y todos hablamos un idioma cristocéntrico. O sea, aquí no soy del Salvador, purgacita de Ñeñín. Soy de México, qué lindo y querido. A mí qué me importa. Yo soy de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Levante la mano los que son de Cristo. Si no eres de Cristo, eres del otro, pues. Ah, fácil así, ¿no ve? Desafortunadamente, con el paso de los siglos, los ministerios del apóstol y del profeta se perdieron, en efecto, de la vida cristiana de la iglesia, y con ellos sus dones únicos, los cuales Dios le dio para edificar a su pueblo. Si vamos a Efesios capítulo 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y 5 ministerios en el Nuevo Testamento para la iglesia. ¿Cuál era el trabajo de estos 5 ministerios? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Pablo decía, en Cristo estamos completos. Ahora Pablo dice en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, eso es en Cristo Jesús. Nosotros a través del conocimiento y a través del Espíritu Santo vamos creciendo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente y según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Escúchenme, el amor es Cristo. Dios es amor.
¿Están acá? Gracias, mi hermano. Dios es amor. Ahora quiero que pongan atención. Pablo escribió 1 Corintios capítulo 13 y ahí el Espíritu Santo le inspiró a hablar acerca del amor. Habló de las profecías, habló de la ciencia, habló de todo lo que eso se va a terminar un día. Pero Pablo dijo, hay un camino mejor. Es Cristo. Y si no tenemos a Cristo, de nada nos sirve venir. Así dice el Señor. Tenemos que unirnos como cuerpo al cuerpo de Cristo. Y el único que nos va a unir es el Espíritu Santo. Porque la carne para nada sirve. Ni para morirte, hermano. Porque te mueres. Y los científicos han dicho que el olor de la carne del hombre es más fea que el olor del cerdo. Ahora aquí estamos unidos no porque nosotros seamos buenos, aquí estamos unidos porque el Espíritu Santo es el que nos ministra a cada uno de nosotros. ¿Cuántos son ministrados por el Espíritu Santo? Ahora cuando viene la palabra, viene a hablarte a ti, viene a hablarme a mí. Por esa razón es que tú tienes que aprender a escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ah? Ahora a través de estos 5 ministerios podemos ser edificados. Ahora Dios les ha dado a los apóstoles y a los profetas la capacidad de interpretar a través del Espíritu Santo los tiempos y las temporadas en que nos vivimos en estos tiempos. Necesitamos, tanto como a cualquier otro ministerio de la iglesia. Ahora, sin estos 5 ministerios que hablan a Efesios capítulo 4, 11, ¿cómo vamos a ser edificados nosotros como iglesia? Ahora, sabemos que se han levantado muchos falsos profetas, pero el Señor es el que nos tiene que dar el discernimiento. Ahora, ¿cómo nos va a dar el discernimiento? A través del Espíritu Santo y del conocimiento. Por eso, en Primera de Juan, Pablo o Juan dice así, habla del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Eso ya está hace 2000 años. Eso ya está para manifestarse el hombre de pecado. Por eso que la iglesia está recibiendo mucho ataque del enemigo. ¿Sabe qué ha puesto el enemigo? Indiferencia en la iglesia. Dios te puede hablar 1000 veces y te entra por aquí y te sale por acá. Por eso cuando tú tomas una decisión, tienes que tomar una decisión de verdad. Porque nuestra lucha, dice Pablo, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernantes. ¿Que están dónde? En las áreas celestes. Hello. En los últimos tiempos el Espíritu Santo ha estado restaurando 2 ministerios en el cuerpo de Cristo, los apóstoles y los profetas. Ahora hay apóstoles, hay profetas de verdad. Por eso Pablo dice que no menospreciemos las profecías. Si no retengamos lo que es bueno y lo que no es bueno, pues desecharlo. Y cuando viene una profecía de Dios se va a cumplir, porque Dios no miente. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Están acá todavía? Ahora el Señor está preparando el camino porque Cristo ya viene pronto. ¿Ah? El Espíritu está levantando voces apostólicas, proféticas para anunciar la llegada de Jesucristo, atrayendo la revelación a los creyentes, preparándolos para ser el remanente que marcará el comienzo de su venida. Y les voy a decir esto. La Biblia siempre habló de un remanente. ¿Qué es un remanente? Dice que muchos son los llamados y poco ¿qué?
los escogidos. Ahora, cuando Dios te llama o te escoge, te va a separar. Tal vez no vas a entender. Él nos separa. ¿Saca? Yo en el transcurrir del camino, yo he visto profecías que les dieron a mucha gente. ¿Y dónde están en el mundo? Por un tiempo sirvieron a Dios y ya cuando vieron lo fácil se salieron de las cosas de Dios. Y el apóstol Juan dice que eran de nosotros, pero estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Una de las cosas que el Señor quiere que aprendas es a mantenerte firme. Y quien te vaya a ayudar a mantenerte firme es el Espíritu Santo. Porque Jesús pagó el precio por nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? ¿Qué hace que una profecía sea válida? Una profecía reveladora no es cualquier palabra que predice el futuro. Debemos ser cuidadosos porque muchas voces se están levantando hoy en día para traer confusión e incredulidad entre los creyentes y la gente en un mundo. Para que una profecía sea válida debe venir realmente de Dios. Porque Dios usa a los vasos, ¿cuántos lo creen, hermanos? Pero ¿cómo podremos saber que algo que escuchamos viene realmente de Él? Hay tres bases indiscutibles para reconocer una verdadera palabra profética escrita en el Espíritu Santo y las fiestas del Señor. La Escritura. Sabemos que la palabra de Dios, todo lo que se ha escrito, hay profecías que todavía no se han cumplido y se van a cumplir. ¿Está acá? Ya la venida de Cristo se cumplió, ¿sí o no? La primera venida. Cristo vino, murió en la cruz, vino como un cordero, se presentó delante de los religiosos y los religiosos, como estaban ciegos por la tradición que ellos tenían, no lo reconocieron a Jesús y lo crucificaron. Y aparte de eso, se echaron la sangre de Cristo sobre sus generaciones. Y lamentablemente hasta hoy están pagando el precio. Hello. Ahora, una vez que la profecía basada en la palabra de Dios se cumple, ese aspecto de la Biblia se convierte muchas veces en historia. Tenemos también, Pedro dijo una palabra muy importante aquí. Vamos a ir a Primera de Pedro. ¿Cuántos creen que la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Sí o no? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Primera de Pedro 11. No, segunda de Pedro es porque ahí estoy medio raro. 1:19. Tenemos la palabra profética más segura escrita aquí en la Biblia. ¿Está acá? A la cual, mira, dice lo que dice aquí. Tienes que estar bien atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El mundo anda en tinieblas y la palabra nos va a iluminar hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna palabra de la Escritura
profética es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu ¿qué? Santo. Una vez uno me dijo, ay, los hombres que escribieron, claro que fueron hombres que escribieron, no van a escribir mono. Dios tomó todo del hombre y escribieron ellos. Y no solo escribieron, sino que esa palabra se mantuvo hasta el día de hoy. Y Jesús dio una palabra, cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras, esa palabra es una palabra eterna. Hello. Esa palabra nos habla de todo. ¿Cuántos tiempos se escribió la Biblia? En 1600 años. ¿Cuántos autores? 40 autores. ¿Cuántos idiomas? 3 idiomas. Hebreo, griego y arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, porque el idioma griego era riquísimo. La gente popular, la populacha, era la que hablaba. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, porque los grandes eruditos hablaban hebreo. El aspecto profético de la Escritura es todo lo que tiene que ver con las promesas y profecías de Dios para el futuro. Todo lo que la Biblia anuncia que aún no se ha cumplido es algo que debemos esperar, buscar. Si no estamos abiertos a lo profético, estamos diciendo que no queda obra de Dios por ver. No podemos despreciar las profecías bíblicas o las profecías dadas por el Espíritu Santo hoy en día. Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cuántos están contentos? Las hermanas, ¿cómo están? Ya ni responden ya. Tal vez están en el tercer cielo y yo estoy hablando aquí. ¿Ah? ¿Se gozaron en este retiro, hermanas? Entonces mantengan su tanque lleno, pues. No saliendo de aquí a lo vacíen. 1 Tesalonicenses 5:20. Dice así: no menospreciéis las profecías, no menosprecien. Ahora dice Pablo, examínalo todo y retené lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Mira, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y por qué Pablo se habla esto? Si vemos a 2 de Timoteo, Pablo escribió acerca del carácter de los últimos tiempos, de los hombres en este tiempo. Hace 2000 años, Pablo dio esta enseñanza a la iglesia para que la iglesia en estos tiempos se cuide. ¿Cómo está el carácter de los hombres en el mundo? Ya quiere ser perro. Mami, después me voy a llamar Tessie. Y como soy perro, no voy a trabajar. Entonces hay una propaganda. La mamá le quita el teléfono y lo saca afuera. Vas a comer comida de perro. ¿Sabe qué está haciendo Satanás? Parece broma. Pero Satanás está atacando la identidad de las personas en el mundo. Porque no tienen al Espíritu Santo. Hay muchachitas, dicen, mamá, yo parezco elefante. Y anda así como este palo de delgados.
Esa es una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Anorexia. Y eso se les da. Aquí en la iglesia yo he visto personas, muchachitas, que comían y se iban a vomitar al baño. Soy un elefante. Ahora el que nos guarda a nosotros es Dios. ¿Está acá? A través de su Espíritu. Porque Dios va a guardar a su iglesia, a los que estén apercibidos. Si tú juegas con Dios, estás jugando con fuego y te vas a quemar. Aquí el único grande se llama Cristo. Y al que tenemos que sujetarnos es a Cristo. Y si tienes al Espíritu Santo, sabes a quién vienes a adorar. Aquí no tenemos ni a la Guadalupe, ni al niño de Atoche, no tenemos la cruz negra, tenemos a Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús? Ahora el Señor nos está hablando a nosotros a través de esta palabra profética. ¿Y por qué nos está preparando? Para que la iglesia no viva en la ignorancia, en la emoción. La emoción te puede desviar. ¿Es malo tener emociones? No. Hace 2000 años el Señor nos habló. Pablo hace 2000 años preparó la iglesia para que la iglesia, incluso él pensaba que se iba a ir en el arrebatamiento, pero no era el tiempo. Daniel capítulo 12 nos habla acerca de esos últimos tiempos. La ciencia se ha aumentado. Hoy hay la inteligencia artificial, hoy la guerra electrónica. Ahora los soldados ya no entran como antes se mataban en la Segunda Guerra. Hoy puros botones. Y Pedro dice que los cielos van a ser conmovidos. Y se está cumpliendo, porque la guerra va a ser de arriba para abajo. Si no viene Cristo, va a ser peor esto. Se van a comer. Por eso el Señor va a guardar su iglesia. Por eso el Señor nos está preparando. No para que te hagas rico, pues. ¿De qué sirve que tengas tu riqueza? No vas a disfrutar nada, ni la bicicleta que tienes. ¿Cómo va a ser el carácter de los hombres en los postreros días? También debes saber que en los postreros días, hace 2000 años Pablo escribió, vendrán tiempos peligrosos. Imagínate, una niña salió de la escuela de 14 añitos y se acercaron unos terans. Y eso tiene un significado. Y empezaron a correrla y la empezaron a morder. La niñita se asustó, pues tuvo que llamar a la policía. Satanás está atacando a la juventud, a los niños. Los viejos ya están más para allá que para aquí. No se van a enojar, ¿no? Porque una vez dije así, hay una hermana me dijo, vieja, yo no sirvo para nada. Estoy diciendo los viejos, porque yo también estoy ya viejito. Y todavía doy lata y me dan lata a ustedes. ¿Ah? Pero estamos acá. ¿Cómo va a ser el carácter de los últimos tiempos? Hoy lo estamos viendo en televisión. Una vez llegó un muchacho a su casa, y esto ocurrió, no sé si en Canadá. Llegó un muchachito de 9 años a su casa, le dijo, papá, ya no me voy a llamar Cristian, hoy soy Cristina. El papá le dijo, ahorita te voy a convertir y te voy a desnudar para que te veas que tú eres hombre. Si me tocas, te voy a denunciar. Lo metieron preso al papá. Y el muchachito se hizo operar. Y cuando se operó se dio cuenta que es hombre. No es mujer. Se hizo poner hormonas para que le crezcan los senos. Y hermano, entendió realmente que había hecho algo catastrófico. Y los médicos, una doctora que era lesbiana,
hizo el trabajo. Parece broma, la iglesia está durmiendo, la iglesia no quiere arreglarse y el mundo, el diablo está trabajando porque hay mucha tiniebla. Ya el muchacho operado, ¿qué va a hacer? Buscan el suicidio y se matan. Ahora Pablo dice que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, bueno, de eso ha habido siempre, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hay hijos que vienen a la iglesia ya cuando cumplen sus 18 años, a mí nadie me obligaría a la iglesia, así que me voy a volver ateo. Y se vuelven ateos, pues. Venían solamente obligados, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo advirtió hace 2000 años atrás. A estos evita. En el verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y también los que quieren, en el verso 12, que quieren vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. ¿No estamos viviendo eso, hermanos? Pero tú persistes en lo que has aprendido, persuadir sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, toda la escritura es inspirada, útil por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a fin de instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea ¿qué? Enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. Vamos a Mateo 24. La Biblia tiene respuestas para todo, ¿sí o no, hermanos? ¿Todavía están acá? Ah, bueno, yo pensé que ya se fueron, tal vez en la luna ya están. 24. Jesús dijo, se van a levantar falsos cristos. Falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún ¿a quién? ¿Ah? Ya los he dicho. Hay un falso profeta, Nostradamus, satánico, judío. Esos son adivinos, no son profetas. Son mediums. Y algunas profecías ha dado él. Pero las profecías se tienen que cumplir 100%. Había un programa, un hombre en Texas que decía que era el iluminado y empezó a armar a la iglesia, una iglesia que él tenía, un rancho grande, y empezó a abusar a las muchachitas. Lo denunciaron, incendió la iglesia y mataron mucha gente. ¿Acá, hermanos? Ahora, ¿qué te va a mantener alerta? Es el Espíritu Santo. Aquí está toda la base para nuestro caminar en Cristo Jesús. Jesús ya lo advirtió. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en aposentos, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre.
Porque donde quiera que estuvieren el cuerpo muerto, allí se juntarán, ¿qué? Las águilas. ¿Qué significan las águilas? El Señor dice que vamos a ser como las águilas. ¿Está acá? Hello. Los únicos carroñeros son los buitres. Esos comen toda basura. ¿Cuántos están contentos? ¿Ah? Ahora Cristo viene pronto. Si vamos a Apocalipsis 22. Mis hermanos están bien bendecidos, ¿eh? En el verso 6, 22, 6 de Apocalipsis, y me dijo: estas palabras son fieles, verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo, ¿qué? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Sabe qué quiere decir bienaventurado? Bendecido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es el que nos revela aún lo profundo de Dios. Jesús dijo: tú puedes blasfemar contra el Padre, puedes blasfemar contra mí, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no va a tener perdón en este siglo ni en el siglo venidero. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu? Yo conocí profetas que hacían temblar a la iglesia, unas profecías, híjole. Una muchacha el Señor la sacó de la prostitución y la usaba el Señor tremendamente. Y un día fui al Ágape, me acuerdo que había el Ágape todavía, y me dice: mi hermano Gastón, ¿se acuerda de esta muchacha? Sí, me acuerdo. Venga, 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 vaya a ministrarla, porque está loca. ¿Cómo está loca? ¿Qué pasó? Y cuando voy a ver a la muchacha, se había cortado las cejas así, estaba completamente sin pelo y andaba ida. ¿Cuál fue el problema? Ella empezó a profetizar y el Señor la sacó de la prostitución a ella. Sanó a su esposo, a su esposo que se casó de cáncer. Dios hizo milagros en ella. Ella empezó a descuidarse espiritualmente y empezó a dar profecía a las hermanas por teléfono. A ver qué me dice mi hermanita el Señor. Y empezó a profetizar y después empezó a profetizar en la carne y el diablo la desvió. Hello. Aquí está la palabra. Cuando hay una profecía, el profeta se va a acercar y te va a decir: así dice el Señor. Él te va a decir. Y hay gente que le encanta eso. A mí me dieron hasta un teléfono de una profeta. Y usted tiene que llamar. Y ella sabe la condición de la iglesia. Yo le dije: con brujas yo no hablo. Me voy de la iglesia porque me ofendí. No le estoy ofendiendo a nadie. Y peor si no la conozco. Ahora aquí los vasos que profetizan, pues yo los conozco. Tienen testimonio, están acá, hermanos. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque la iglesia hoy se emociona demasiado. Ahora los siervos que traemos aquí son gente que nos conocemos nosotros, que tienen testimonio. O sea, acá, yo a cualquiera no lo pongo aquí.
Una vez un hermano vino y me trajo este siervo y empezó a dar un montón de sobres. Y al final dijo, he venido porque me voy a llevar $1.000.000. Y se sacó algunos. Y Dios nos probó. Y Jesús habló de todo eso, cuanto lo creen, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, 10. En el verso 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. El misterio, aquí voy a hablar de ese mismo misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. Dios ha ido a preparar Jesús cosas grandes para nosotros. Ahora en el verso 10, mira lo que dice el verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Por eso Jesús dijo, si tú blasfemas contra el Padre, don't worry. Si tú blasfemas contra el Hijo, don't worry. Pero si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, no vas a tener perdón ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Ahora el Señor nos ha predestinado. Y vamos a ir con 2 pasajes y esto terminamos. Vamos a ir a Santiago, Hebreos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Aquí vamos a terminar. ¿Cuántos están contentos? Ahora sí se ponen contentos. Vamos a terminar la primera parte. El pastor cuando decía amén, todos despertaban, amén, aleluya. Hasta hablaban en lenguas. Capítulo 6. Y hay una advertencia acerca de la apostasía. En el verso 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora el verso 4, léanlo. Mira, yo lo voy a leer. Porque es imposible, mira lo que dice aquí Pablo el que escribió Hebreos. Es imposible los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, que quiere decir el Espíritu, y fueron hechos partícipes del Espíritu, ¿qué? Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Escúchenme, les voy a explicar esto. Tú caes una vez, vienes llorando y le dices, Señor, y lloras con lágrimas de verdad, y Señor, me arrepiento. Y el Señor te perdona, te limpia y te restaura. La segunda vez vienes de buenas, la segunda vez te vuelve el Señor a levantar. Y a la tercera ya lloras menos. La cuarta vez ya se te hace costumbre. La quinta vez contristas al Espíritu Santo.
Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuiste, ¿qué? Sellados. Todos nosotros hemos sido sellados. Y el Espíritu son las arras. Es la garantía que tenemos nosotros para irnos arriba. Y el Espíritu Santo es el que levantó a Cristo de los muertos. Y va a levantar a su iglesia. ¿Ah? Recayeron. Como dijo un siervo, hay dos tipos de apóstatas. Uno de los que se van al mundo y el Señor los tiene misericordia y los vuelve a traer. Otros que ya no regresan. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, ¿qué hacen? Ya no se arrepienten. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia simboliza la presencia de Dios, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos los cuales es labrada y reciben bendición de Dios. Ahora el Señor es nuestro labrador. ¿Lo creen o no lo creen? San Juan capítulo 15, mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Y todo el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero la que produce espinos, Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni caminó en camino de pecadores, ni se ha sentado con escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia. Y ahí abajito dice, no como los malos, que son como el tamo. ¿Qué quiere decir? Plantas que le cae lluvia y ya no absorben nada. ¿Cuántos conocen el tamo? ¿Cuántos conocen el tamo? ¿Usted ha ido a Tijuana por ahí? ¿No han ido nunca? Y vienen unas ramas así redondas, secas, para allá, para allá. Les puede caer un torrencial y no absorben ni una gota de agua. ¿Qué produce? Espinos, abrojos y es reprobada. Escúcheme. Y está próximamente a ser maldecida y su fin será ¿qué? Quemada. Jesús dijo, cuando te separas, te secas, te mueres y no sirves más para el fuego. Hebreos 10. ¿Quién vive, hermanos? Ya los veía bien contentos y ahora están un poco enojados. ¿Qué pasó? Está escrito en tu Biblia. Yo no estoy inventando, ¿ok? Aquí tiene que ser la palabra escrita en la palabra de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente, después en el verso 26, 10:26 de Hebreos, hay una advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda, ¿qué? Expectación de ¿qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, el testimonio de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. Ahora dice aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda, ¿qué?
¿Están ahí, hermanos? La sangre del pacto. Ahora Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que pudieras. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, en la cual fue santificado y hiciere afrenta. Escúcheme, cuando una persona ya entra a un estado ya realmente que donde no le entra nada, hace afrenta al Espíritu. ¿Qué hacen? Ya afrenta. ¿Qué es afrentarse al Espíritu? El pueblo de Israel hubo un tiempo que el Espíritu Santo tuvo que pelear contra ellos. Y por eso Jesús dijo, tú puedes blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pues conocemos que dijo, mía es la venganza, yo daré al pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios que, del Dios vivo. Pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Ahora viene la tentación, ¿sí o no? ¿Cuántos han sido tentados? Qué bueno que ustedes son tan santos que no han sido tentados. No solamente con mujeres, puedes tentar a robar, tentado a ser mentiroso, tentado a todo. Y dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Y el Señor no está en él. Nosotros por naturaleza tenemos una naturaleza vieja que siempre queremos arreglarlo, un pecadito con otro pecadito, una mentirita con otra mentirita. Y dicen, es que es una mentirita blanca. No, la mentira es la misma. Le voy a pedir a los niños que se sienten ahí. ¿Están acá, hermanos? ¿Están contentos o no? Eso dice en la Biblia, abran su Biblia, ahí está escrito. Yo no lo estoy diciendo, yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y esa palabra es para cada uno de nosotros. ¿Por qué el Señor nos habla así? Porque nosotros somos propiedad de Cristo. Tú ya no perteneces a las tinieblas, perteneces a Cristo Jesús. Y esos últimos tiempos, el enemigo está usando muchas cosas para apartarnos de la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? ¿Os hará qué? ¿Cuántos son libres? ¿Libres de qué? Del prejuicio que tienes, de los ataques que vienen. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios, que Dios bendiga a los que nos han visto, que Dios los guarde. Cristo viene pronto y Él viene por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y Dios bendiga a las damas que han estado. Agárrate de la mano de tu hermano ahí. Vamos a darle gracias. La pianista, ¿dónde está? Súbala. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesucristo por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California. O llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.